Vamos a meternos de lleno en los 5 años que duró la Segunda República Española, una historia que empezó llena de esperanza, pero que, como sabemos, tuvo un final trágico. Fue una época de cambios brutales, de sueños de un país moderno, que terminó en un conflicto que lo cambió todo para siempre. Y esa es la gran pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es posible que todo se desmorone tan rápido? Hoy vamos a intentar entender el ascenso y la caída de un proyecto que quería transformar España de arriba abajo, pero que acabó devorado por sus propias divisiones. ¿Qué fue lo que falló? Para entender cómo nace la República, primero tenemos que ver cómo muere el régimen anterior. La monarquía de Alfonso XIII, la verdad, ya estaba tocada de muerte, y el golpe de gracia llegó de una forma que nadie se esperaba. Es que todo pasó rapidísimo. En 1930 cae la dictadura, que en el fondo sostenía al rey. El gobierno, para intentar ganar algo de legitimidad, convoca unas elecciones municipales. Pensaban que no tendrían importancia, que serían algo local. Bueno, pues fue un error de cálculo fatal. El 12 de abril de 1931, las grandes ciudades votan en masa por la República, y lo que eran unas simples municipales se convierten, de facto, en un plebiscito. El mensaje fue tan claro que solo 2 días después el rey cogía las maletas y se marchaba del país. Así de rápido. Fijaos en esto, un periódico de la época del 17 de abril captura ese momento histórico. Pero claro, el papel está quieto. Lo que pasaba en las calles de España era un auténtico hervidero. La proclamación de la República fue una fiesta, una celebración popular, la sensación de que nacía una nueva España, más justa, más moderna, más democrática. La ilusión era tremenda. Vale, el rey ya no está. ¿Y ahora qué? Pues tocaba lo más difícil: construir un Estado prácticamente desde cero. Y la piedra angular de todo, la base sobre la que se iba a levantar ese nuevo país, fue su Constitución. Una Constitución muy ambiciosa. La idea era literalmente romper con el pasado. Se pusieron a redactar una de las constituciones más avanzadas de toda Europa en aquel momento. Era un plan muy ambicioso para modernizar el país en todos los sentidos, en lo social, en lo político y en lo territorial. Es que, cada uno de estos puntos que vemos era una auténtica bomba. Empezar diciendo que España es una república de trabajadores. Eso rompía con siglos de monarquía. Se estableció la igualdad ante la ley, se abrió la puerta a las autonomías, se dio el voto a las mujeres por primera vez y, ojo, algo crucial, se separó a la Iglesia del Estado, con una educación laica. Eran cambios profundísimos y se hicieron todos de golpe. Claro, todas estas reformas sonaban muy bien para una parte de España, pero para la otra eran una amenaza directa, intolerable. Y ahí, justo en ese momento, la República, casi desde que nació, se partió en dos. Y esta división se ve perfectamente en el vaivén político, en este péndulo que fue de un lado a otro sin parar. El primer gobierno, el de izquierdas, impulsó todas esas reformas a toda velocidad. Pero claro, en 1933 gana la derecha y llega con una idea muy clara: marcha atrás en todo. Paralizan la reforma agraria, le devuelven dinero y privilegios a la Iglesia, congelan las autonomías. El país se convirtió en un campo de batalla político donde no había punto medio. Era cuestión de tiempo que esa tensión política saltara a la calle, y lo hizo. Vaya si lo hizo. El punto de no retorno, el momento en que todo se rompe de verdad, fue en octubre de 1934. Lo que empezó como una insurrección de los mineros en Asturias contra el gobierno de derechas acabó siendo una auténtica revolución armada. Y la respuesta, claro, iba a ser igual de dura. Y ojo, la respuesta del gobierno no fue enviar a la policía, no, fue enviar al ejército, con generales como Francisco Franco al frente, ni más ni menos, para aplastar aquello. La represión fue terrible, miles de muertos, heridos, dejó una herida profundísima en la sociedad. Para la izquierda, aquello fue la demostración de que la derecha no iba a dudar en usar la fuerza bruta si hacía falta. 30.000. No es solo un número. Pensemos un momento en la magnitud. 30.000 personas encarceladas después de la revuelta. Es una cifra que te da una idea del nivel de enfrentamiento que ya había en el país. La fractura era ya enorme. Bueno, después de 2 años de gobierno conservador y con la herida de Asturias todavía sangrando, las izquierdas se dan cuenta de algo: o se unen o pierden la República. Y de ahí sale una jugada a la desesperada: el Frente Popular. El Frente Popular era una mezcla de partidos que casi no tenían nada que ver entre sí. Tenías a republicanos moderados, a socialistas, a comunistas. ¿Qué los unía? Pues básicamente el miedo. El miedo al fascismo, que ya estaba creciendo por toda Europa con Hitler y Mussolini. Su programa era muy simple: amnistía para todos los presos del 34 y volver a poner en marcha las reformas que la derecha había parado. Llegamos a febrero del 36 y a las elecciones más tensas que se recuerdan. Gana el Frente Popular, sí, pero
por los pelos. Este gráfico es la foto perfecta. Es un país roto por la mitad. Prácticamente no hay centro, no hay grises. O estás en un bando o estás en el otro. Así que nada, el nuevo gobierno se pone manos a la obra, libera a los presos y retoman las reformas. Pero el ambiente en la calle es irrespirable. La violencia política es el pan de cada día. Grupos de extrema izquierda y de extrema derecha, como la Falange, se matan por las calles. Y el gobierno es incapaz de poner orden. Y claro, en este río revuelto, en este clima de caos, los que odiaban la República vieron su oportunidad. Decidieron que ya se había acabado el tiempo de la política. Ahora era el tiempo de las armas. Y mientras tanto, en secreto, un grupo de generales empieza a mover los hilos de la conspiración, con el general Mola como el gran cerebro, el director, y con un Franco que al principio dudaba, pero que al final se sube al barco. Su excusa, su argumento, era que tenían que salvar a España del caos, de una revolución comunista que según ellos era inminente. Y claro, enseguida encontraron el apoyo de todos los que querían acabar con la República. Y todo se desmorona en apenas 3 días. 3. El 17 de julio, la rebelión militar estalla en Marruecos. Al día siguiente, el 18, Franco vuela para ponerse al mando del temido ejército de África. Para el 19, el golpe ya ha saltado a la península. España, de la noche a la mañana, se parte en dos: ciudades leales contra ciudades sublevadas. Y aquí viene el momento clave. El gobierno, después de dudar mucho, decide entregar armas a los sindicatos, a la gente. Y en ese preciso instante, el golpe de Estado rápido fracasa. Pero la guerra civil acaba de empezar. Y con esto llegamos al final, y a la gran pregunta que sigue flotando en el aire. ¿Se podía haber evitado? ¿Había alguna forma de salvar esa democracia? ¿O las divisiones eran ya tan profundas que la guerra era simplemente cuestión de tiempo? Es una pregunta que nos deja pensando, ¿verdad?, en lo frágil que es todo cuando se pierde la voluntad de entenderse. Muchas gracias por haber seguido este recorrido con nosotros.